Antes de que el hombre caminara sobre la tierra, antes de que el sol brillara sobre los mares y antes de que el tiempo mismo comenzara a latir, hubo un ángel que tomó una decisión que sacudió los cimientos del cielo. Su nombre era Uriel, y lo que hizo quedó grabado en la eternidad. Intentó lo imposible, salvar a Lucifer, el portador de luz, el más glorioso de todos los querubines, aquel que terminó convirtiéndose en el príncipe de las tinieblas. Y por esa osadía, Uriel no solo enfrentó la furia de su hermano, sino también la ira del mismo Dios. Imagina este escenario, el cielo perfecto, donde cada ser entonaba cánticos de gloria sin cesar. Nada podía mancillar esa armonía. Nada, excepto un pensamiento peligroso que germinaba en el corazón de Lucifer, el orgullo. Uriel lo vio, lo sintió, lo presenció como pocos podían. Su don único le permitía contemplar los hilos del destino que tejían el futuro. Y en esos hilos brillantes vio algo que lo aterrorizó, la caída de Lucifer y la rebelión que arrastraría a incontables ángeles hacia la oscuridad. Pero aquí está el conflicto. Uriel no podía quedarse callado. No podía ver cómo uno de sus hermanos más amados se condenaba a sí mismo y a millones más. Su corazón ardía con compasión, pero también con temor. ¿Qué ocurriría si decidía intervenir? Las leyes del cielo eran claras, el libre albedrío era inviolable, incluso entre los ángeles. Si trataba de alterar el destino de otro, cometería un pecado imperdonable. Aún así, ¿cómo quedarse en silencio sabiendo que el universo entero temblaría con la caída de Lucifer? Esto no es solo un relato de ángeles y demonios. Es la historia de lo que significa amar hasta el punto de arriesgarlo todo, incluso tu lugar en el cielo. Porque cuando Uriel tomó su decisión, no lo hizo por ambición, ni por rebeldía, sino por amor. Un amor tan profundo que lo llevó a enfrentarse no solo a su hermano, sino también al Altísimo. Lo que descubrirás hoy no es un mito ni una leyenda olvidada. Es una verdad profética que se entrelaza con tu propia vida. ¿Alguna vez has pensado que incluso los ángeles enfrentan dilemas imposibles? Uriel lo vivió. Él sabía lo que estaba en juego, la eternidad. Si fallaba, su destino quedaría marcado para siempre. Y falló. Porque al mostrarle a Lucifer lo que había visto, el dolor, el sufrimiento, la condena eterna, no despertó arrepentimiento en su corazón. Al contrario, encendió aún más su orgullo y su deseo de tener un reino propio. Uriel creyó que salvaría a su hermano, pero en su intento solo aceleró la rebelión que estaba por venir. Este fue el punto de no retorno. Los cielos se estremecieron. Truenos recorrieron el universo. Y la voz de Dios, temida incluso por los serafines más poderosos, se levantó contra Uriel. ¿Por qué transgrediste la ley sagrada del libre albedrío? En ese instante, el ángel que había intentado actuar con compasión, fue juzgado como transgresor. El amor sin obediencia se convirtió en rebeldía. Y la sentencia que recibiría lo marcaría para siempre. Pero espera, porque aquí no acaba la historia. Lo que parecía un error fatal, se transformaría en el comienzo de un propósito mayor. Uriel no sería destruido, ni arrojado al abismo junto a Lucifer. Su destino sería distinto, convertirse en el guardián del limbo, el reino intermedio entre la luz y las tinieblas. Un lugar desconocido, temido y sagrado. Allí descubriría que su fracaso no fue en vano, porque sería parte de un plan redentor mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Si crees que todo esto es un relato lejano, estás equivocado, porque esta historia habla de ti, de mí, de todos nosotros. Habla de cómo el amor puede llevarnos a tomar decisiones que parecen errores, pero que terminan revelando un propósito eterno. Habla de cómo incluso en medio de la caída, la misericordia de Dios transforma la tragedia en oportunidad. Y habla del mayor misterio, que incluso el príncipe de las tinieblas tuvo una última oportunidad de redención. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ningún sermón tradicional ni en los libros de historia. Esta es la crónica secreta del ángel que intentó salvar a Lucifer y enfrentó la ira de Dios. Y te aseguro que cuando lleguemos al desenlace, verás con otros ojos no solo la guerra celestial, sino también la lucha que llevas dentro de ti mismo. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. En los días antes del hombre, cuando la creación aún no había sido pronunciada en su totalidad, existía un orden perfecto. El cielo era un mar de alabanzas que nunca se detenían, un coro interminable de serafines, querubines y arcanos que elevaban su voz al trono eterno. Allí, en medio de esa sinfonía gloriosa, habitaba Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios. No era un ángel cualquiera. Poseía un don único, un regalo que lo diferenciaba incluso entre los más poderosos. Podía contemplar los hilos dorados del destino. Para nosotros, el futuro es un misterio.
Para Uriel, era como un río de fuego que fluía delante de sus ojos. Podía ver cómo las decisiones tejían caminos, cómo cada acto repercutía en la eternidad. No veía solo lo que estaba escrito, sino también lo que estaba en juego. Ese don era maravilloso y aterrador al mismo tiempo, porque le exponía a una verdad que los demás no conocían, que incluso en el cielo, el peligro podía nacer en los lugares más inesperados. Lucifer, el portador de la luz, era considerado el más glorioso de todos los querubines. Su belleza superaba a la aurora, sus cantos llenaban los cielos de júbilo y su cercanía al trono de Dios lo hacía digno de admiración. Muchos lo veían como el reflejo más puro de la grandeza divina. Pero Uriel, con sus ojos abiertos al destino, percibió algo que los demás no podían ver. En lo profundo del corazón de Lucifer comenzaba a germinar una semilla oscura. Una semilla que no se veía en su apariencia resplandeciente ni en su voz melodiosa, pero que se ocultaba tras la perfección, el orgullo. Al principio, fue solo una chispa, una pregunta silenciosa que rondaba en los labios del querubín: ¿por qué no yo? Uriel lo observaba en silencio, angustiado. Cada vez que Lucifer entonaba sus himnos, cada vez que los ángeles se inclinaban ante la majestad de Dios, en su mirada se encendía un brillo distinto. No era el resplandor de la adoración, sino el destello de una ambición secreta. Y Uriel, al contemplar los hilos del destino, vio lo que nadie más había visto: la caída. Su visión fue tan clara que estremeció su espíritu. Vio a Lucifer como un relámpago cayendo del cielo, arrastrando con él a incontables huestes angelicales. Vio reinos de tinieblas levantándose contra la luz, vio al hombre, aún no creado, siendo tentado, cayendo en el pecado, y al mundo entero envuelto en sufrimiento y guerra. Vio generaciones enteras clamar por salvación, vio lágrimas, sangre y cadenas espirituales que aprisionarían a la humanidad. Y lo peor de todo, vio la distancia infinita entre Dios y sus criaturas por causa de la rebelión. El peso de esa revelación lo destrozó por dentro. ¿Qué hacer con un conocimiento tan aterrador? En el cielo, las leyes eran claras. El libre albedrío era sagrado, incluso para los ángeles. Nadie podía alterar el curso de otros sin violar el orden divino. Uriel lo sabía. Sin embargo, ¿cómo permanecer en silencio? ¿Cómo permitir que su hermano, aquel a quien tanto amaba, caminara directo hacia la perdición? Esa lucha interna lo consumía día y noche. Su don, que antes había sido motivo de honra, se convirtió en un tormento insoportable. Los demás arcanos comenzaron a percibir su inquietud. Miguel, siempre vigilante, le preguntaba en los jardines del Edén celestial: Uriel, ¿qué nubla tu semblante? Gabriel, mensajero de la esperanza, notaba la tensión en su mirada. Pero Uriel no podía confesarlo. ¿Cómo admitir que había visto algo que lo mismo cielo quería mantener velado hasta su cumplimiento? Porque lo que Uriel había presenciado era más que un destino individual, era un misterio sellado que formaba parte del plan eterno. Las visiones continuaban atormentándolo. En sus sueños veía ciudades destruidas, ejércitos enfrentándose, sangre derramada en campos de batalla. Veía a la humanidad entera debatiéndose entre la luz y las tinieblas. Veía a Lucifer coronándose rey de un reino de sombras, declarando guerra contra el mismo Creador. Y en medio de esas imágenes devastadoras, 3 preguntas lo perseguían sin descanso. ¿Debería intervenir para detener esta catástrofe? ¿Qué precio pagaría si lo hacía? ¿Podría siquiera el más caído de los ángeles encontrar un camino de redención? Estas preguntas lo desgarraban. Porque en lo profundo de su ser, Uriel no veía a Lucifer como enemigo, sino como hermano. Recordaba los días en que su luz llenaba de júbilo los cielos, cuando su voz era sinónimo de gozo y su presencia inspiraba a todos. Pero esas memorias comenzaron a chocar con la visión del futuro: un Lucifer transformado en Satanás, enemigo de Dios, destructor de almas. ¿Qué hacer cuando tu amor te lleva en contra de la ley divina? Ese fue el dilema imposible que marcó el destino de Uriel. Con el paso del tiempo, la semilla en el corazón de Lucifer ya no era oculta. Durante una asamblea celestial, Lucifer se atrevió a cuestionar la creación del hombre, llamando a los futuros humanos criaturas inferiores, indignas del amor divino. Esa declaración fue como un rayo que partió el cielo. Muchos se sorprendieron, otros se escandalizaron, pero Uriel entendió algo más profundo: la profecía que había visto comenzaba a cumplirse. El tiempo de la decisión se acercaba. Ya no era una sombra lejana en el horizonte, era una realidad en gestación. El don de Uriel lo colocaba en un lugar imposible. Si hablaba, arriesgaba violar la ley sagrada. Si callaba, se convertía en cómplice silencioso de la rebelión que vendría. Pero dentro de su corazón ardía una convicción:
No podía quedarse inmóvil. No mientras las almas futuras estaban en juego, no mientras su hermano caminaba directo hacia el abismo. Fue en ese punto donde su historia dejó de ser la de un ángel obediente y se convirtió en la de un ángel dispuesto a desafiar la eternidad por amor. La tensión en los cielos crecía como una tormenta silenciosa. Los ángeles aún cantaban, los coros aún vibraban con himnos de gloria, pero bajo esa armonía comenzaba a gestarse un conflicto invisible. Lucifer, el portador de la luz, ya no brillaba de la misma manera. Su fulgor seguía siendo deslumbrante, pero en sus ojos se encendía un fuego distinto, un fuego que no provenía del trono divino. Era el fuego del orgullo, y su resplandor corrompido empezaba a contagiar a quienes lo admiraban. Uriel lo observaba con creciente angustia. No necesitaba visiones para percibir lo que estaba ocurriendo, bastaba mirar a su hermano para entenderlo. Lucifer ya no entonaba sus cantos con la misma pureza, sino con un matiz oculto, como si cada nota fuera un reclamo disfrazado de adoración. Y cuando levantaba su voz en las asambleas, cada palabra parecía impregnada de una ambición que se expandía como veneno. Para los demás, aún era el ángel más hermoso y digno de honor. Para Uriel, era un corazón en llamas a punto de consumirlo todo. La rebelión no comenzó con gritos ni con espadas. Comenzó con preguntas. Preguntas sutiles, sembradas en conversaciones casuales. ¿Por qué debe el hombre ser creado a imagen de Dios? ¿Acaso no somos nosotros, los ángeles, la perfección de su obra? ¿No es injusto que criaturas frágiles reciban tanto amor, tanta atención, tanta promesa? Estas dudas parecían inocentes, pero escondían un veneno mortal. Poco a poco, otros comenzaron a resonar con esas ideas. Querubines que antes se deleitaban en la obediencia empezaron a cuestionar. Serafines que antes ardían con pureza comenzaron a enfriarse en silencio. Uriel sabía a dónde llevaba ese camino. Sus visiones lo habían mostrado con brutal claridad. Una tercera parte de los cielos sería arrastrada por ese mismo orgullo. Y sin embargo, cada vez que pensaba en advertir a los demás, recordaba la ley divina. El libre albedrío debía ser respetado. Nadie podía interferir con las elecciones del otro. Su corazón estaba atrapado en un dilema imposible: salvar a su hermano o permanecer fiel a la ley del Altísimo. Si hablaba, corría el riesgo de desobedecer a Dios. Si callaba, traicionaba su propio amor por Lucifer y a las almas que un día sufrirían las consecuencias. Esa tensión lo consumía. Caminaba solo por los jardines de cristal, elevaba oraciones silenciosas, buscaba en la presencia divina una respuesta. Pero el cielo guardaba silencio. No había permiso para interferir, no había palabra que le autorizara a intervenir. Solo el peso de la visión y el tormento de su conciencia. Miguel, siempre firme, lo observaba con preocupación. Uriel, le dijo en un encuentro solemne, sé que tu semblante es distinto. Veo la angustia en tus ojos. Pero recuerda que la obediencia es nuestra primera arma contra las tinieblas. No te precipites. Uriel asintió, pero en su interior la batalla continuaba. El dilema alcanzó un punto crítico durante una gran asamblea. Ante millares de ángeles, Lucifer levantó su voz y por primera vez dejó entrever abiertamente lo que llevaba en su corazón. ¿Por qué los hombres deben ser creados como herederos del amor divino? Tronó con voz resonante. Ellos serán débiles, falibles, propensos al error. Nosotros, que servimos desde la eternidad, ¿no somos acaso más dignos de esa honra? Un murmullo recorrió el cielo. Algunos quedaron horrorizados, otros quedaron confundidos. Pero Uriel supo en ese instante que la semilla ya se había convertido en árbol. La rebelión había comenzado, el conflicto interno de Uriel se agudizó como nunca. Por un lado, su amor por Dios lo llamaba a guardar silencio y obedecer. Por otro, su amor por su hermano lo impulsaba a intervenir y tratar de detener lo inevitable. En su corazón se desarrollaba la misma tensión que pronto desgarraría al universo entero: obediencia versus compasión, justicia versus amor. Y cuanto más meditaba, más comprendía que cualquier decisión lo marcaría para siempre. Si callaba, cargaría con la culpa de no haber hecho nada. Si hablaba, sería juzgado como transgresor. No había salida. Lucifer, mientras tanto, intensificaba su estrategia. Comenzó a buscar aliados. Reunía en secreto a pequeños grupos de ángeles y les hablaba con voz seductora. Les prometía libertad, les hablaba de un reino nuevo donde no habría limitaciones ni leyes, donde cada uno podría ser como un dios. Y para muchos, esas palabras eran irresistibles. La perfección del cielo había hecho que algunos desearan más. La promesa de autonomía los fascinaba. Era el veneno del orgullo, disfrazado de libertad.
Y Lucifer lo sabía. Uriel contemplaba todo esto con el alma desgarrada. No podía evitar recordar las risas compartidas, los cantos de gloria junto a Lucifer, los días en que brillaban como hermanos ante la luz del Altísimo. Pero esas memorias contrastaban ahora con la imagen del futuro: ejércitos de ángeles caídos, humanidad perdida, guerras interminables. Sus visiones lo atormentaban cada noche. Veía la tierra teñida de sangre, escuchaba los gritos de almas desesperadas, sentía el eco del dolor humano aún no nacido. Y la pregunta volvía con fuerza: ¿permanecer en silencio o actuar? La respuesta comenzó a formarse en su corazón como un susurro peligroso. Tal vez, pensó Uriel, podía intervenir no como rebelde, sino como intercesor. Tal vez podía hablar con Lucifer en secreto, no para arrebatarle el libre albedrío, sino para mostrarle lo que había visto. Tal vez si su hermano contemplaba las consecuencias devastadoras de su orgullo, despertaría en él un temor santo que lo haría retroceder. Era un plan arriesgado, pero su amor lo empujaba hacia esa decisión. El dilema alcanzó su clímax cuando Uriel lo vio una noche, solo, contemplando su reflejo en las aguas cristalinas que fluían del trono. Lucifer, con mirada perdida, parecía debatirse en pensamientos profundos. Ese momento marcó la encrucijada definitiva. Uriel comprendió que ya no podía esperar más. Si no hablaba, la rebelión avanzaría sin freno. Si hablaba, desobedecería la ley divina. Y aún así, decidió arriesgarlo todo. Porque para él, guardar silencio era peor que enfrentarse al juicio de Dios. Así comenzó la acción que cambiaría para siempre su destino. Con voz trémula, se acercó a su hermano y dijo: Lucifer, he visto lo que está creciendo en tu corazón, y he visto las consecuencias terribles de ese camino. Era el inicio de un acto prohibido, el intento de un ángel de salvar al más glorioso de todos antes de que se convirtiera en el enemigo eterno. Y en ese instante, los cielos contuvieron la respiración, porque lo que estaba por ocurrir definiría no solo el destino de dos hermanos, sino de toda la creación. La decisión estaba tomada. Uriel sabía que sus pasos lo llevarían más allá del límite permitido, pero su corazón no soportaba más silencio. Había contemplado demasiado, había sentido en sus entrañas el eco de un futuro que parecía irreversible, y decidió hacer lo imposible: intentar salvar a Lucifer, aunque eso significara enfrentarse al mismo Dios. En la penumbra de una aurora celestial, cuando los coros todavía no habían elevado sus cánticos y el cielo parecía sumido en una calma expectante, Uriel se acercó al lugar donde Lucifer solía retirarse. Era un espacio cercano a los ríos cristalinos que emanaban del trono divino. Allí, el portador de la luz contemplaba su reflejo como si buscara en las aguas una verdad más profunda. Sus alas resplandecían con brillo incomparable, y la creación entera parecía doblegarse ante su majestad. Pero Uriel, con ojos proféticos, no veía gloria, sino un abismo que se abría lentamente bajo sus pies. Lucifer, comenzó con voz quebrada, he visto lo que germina en tu corazón, y he visto también a dónde conduce ese camino. No puedo quedarme en silencio. No puedo permitir que lo que amo se pierda en las sombras. Lucifer giró su rostro con lentitud. Primero mostró sorpresa, después incredulidad, y finalmente una sonrisa cargada de desdén. Uriel, respondió, ¿te has convertido en profeta por voluntad propia o el Altísimo te envió a reprenderme? Uriel tragó saliva, consciente de la gravedad del momento. Compartir una visión sellada era transgresión directa contra las leyes divinas. Y aún así, habló. He visto la caída, hermano. Te he visto descender como un rayo, arrastrando contigo a legiones innumerables. He visto la tierra envuelta en sufrimiento, las almas llorando en tinieblas, la creación desgarrada por la rebelión. Y vi también tu rostro, no en gloria, sino en soledad eterna. El silencio se hizo espeso. Las aguas que fluían parecían detenerse, y los mismos astros guardaron silencio. Uriel, temblando, esperaba que esas palabras encendieran arrepentimiento en el corazón de Lucifer. Esperaba lágrimas, temblor, súplica. Pero lo que recibió fue todo lo contrario. Los ojos del querubín resplandecieron con un brillo oscuro, como estrellas que se apagan para encenderse en tinieblas. Así que ese es mi destino, murmuró con fascinación. Entonces no seré siervo, seré rey. No cargaré cadenas, gobernaré un reino propio. Tú, Uriel, me has mostrado la gloria que me espera. No la temo, la abrazo. La sangre celestial de Uriel se congeló. Lo que había dicho, lo que había hecho, no solo no lo había salvado, sino que lo había empujado aún más hacia el abismo. Había encendido en Lucifer un fuego que ninguna advertencia podría apagar.
El intento de salvarlo había acelerado la rebelión. Lo que quiso impedir, lo había fortalecido. Uriel cayó de rodillas, con las alas cubriendo su rostro, llorando en silencio. Y fue en ese instante cuando el cielo mismo rugió. Una voz atravesó todas las dimensiones, sacudiendo lo creado y lo no creado. Era la voz de Dios. Uriel, hijo de la luz celestial, ¿por qué quebrantaste la ley del libre albedrío? ¿Por qué revelaste lo que estaba sellado hasta el tiempo señalado? El juicio había comenzado. El cielo entero tembló. Serafines ocultaron sus rostros, querubines se cubrieron de espanto, y hasta Miguel, el guardián de los ejércitos, bajó la cabeza en silencio. Uriel intentó levantar su voz. Señor de la eternidad, lo hice movido por amor. No busqué gloria ni rebelión, solo intenté salvar a mi hermano y evitar el sufrimiento de incontables almas. Pero sus palabras resonaron vacías ante la santidad absoluta. La respuesta fue firme y devastadora. El amor sin obediencia es rebeldía disfrazada. Por tu transgresión compartirás parte del destino de aquel a quien intentaste salvar. No caerás como él, porque tu motivación fue compasión y no orgullo. Pero serás separado, marcado, puesto en un lugar que ni ángeles ni hombres conocen, el limbo. Allí vigilarás a los que esperan, y tu pena será también tu propósito. Las alas de Uriel comenzaron a transformarse. Ya no resplandecían con la pureza del oro celestial, pero tampoco se ennegrecieron como las de los rebeldes. Se tornaron de un gris plateado, con reflejos que brillaban como el crepúsculo. Sus vestiduras se cubrieron de tonos entre luz y sombra. Era el signo visible de su nuevo destino. No pertenecía por completo a la gloria, ni tampoco a la condenación. Había quedado en medio. Lucifer, presenciando todo, rió con una carcajada que estremeció los cielos. Hermano, quisiste salvarme y ahora compartes mi vergüenza. Qué irónico es el amor cuando se convierte en tu propia cadena. Uriel lo miró con lágrimas en los ojos. No había odio en su semblante, sino dolor profundo. No, Lucifer, murmuró. Mi destino puede ser limbo, pero el tuyo aún puede ser redención, si eliges regresar. Pero esas palabras no hicieron eco. Lucifer giró su rostro y se alejó, con su orgullo encendido como fuego. La rebelión ya no podía detenerse. El exilio comenzó. Uriel fue conducido por Miguel y Gabriel hasta los límites del tiempo y el espacio. Allí se abrió un lugar que ningún otro ángel había visto jamás. Un reino intermedio, una penumbra eterna donde la luz no reinaba por completo y las tinieblas no podían dominar. Ese era el limbo, el nuevo hogar de Uriel, su prisión y a la vez su ministerio. El dolor era insoportable. El ángel que había conocido la perfección de la gloria ahora contemplaba un horizonte gris interminable. No había coros, no había cánticos, no había comunión. Solo silencio y espera. Pero pronto descubrió algo que cambiaría su percepción. Ese lugar no estaba vacío. En el limbo llegaban almas en tránsito, inocentes que habían muerto antes de conocer la verdad, justos que aguardaban la promesa del Mesías, niños arrebatados prematuramente. Y de repente, lo que parecía castigo comenzó a revelarse como misión. Uriel entendió entonces que su fracaso no había sido un error inútil. Su compasión lo había llevado a cruzar la línea prohibida, pero ese mismo amor ahora se transformaba en propósito. Dios, en su infinita sabiduría, había convertido su transgresión en un ministerio único. No sería destruido, no sería condenado. Sería guardián de los que esperaban, consolador de los que no tenían aún respuesta, faro de esperanza en medio de la penumbra. Sin embargo, esa revelación no borraba su dolor. El recuerdo de su intento fallido lo atormentaba. Las palabras de Lucifer, su risa despectiva, su fascinación por el poder oscuro, eran como dagas clavadas en su memoria. Cada alma que llegaba al limbo le recordaba que había fracasado en detener la rebelión que sumiría al mundo en sufrimiento. Pero también, cada alma le mostraba una nueva oportunidad de redención, no para Lucifer, sino para todos los demás que aún podían ser alcanzados por la misericordia divina. Lo que Uriel no sabía era que su historia no terminaría allí. El exilio era solo el inicio de una revelación aún más grande. Porque un día, el mismo Cristo descendería hasta ese reino intermedio, y en ese encuentro, Uriel comprendería que lo que había comenzado como un intento prohibido de salvar a su hermano sería usado por Dios como una pieza clave en el plan de salvación eterna. El silencio del limbo era distinto a cualquier otro silencio. No era la calma del cielo ni la oscuridad sofocante del infierno. Era un vacío gris, un lugar suspendido entre dos realidades. Allí fue arrojado Uriel después de su juicio, marcado con alas plateadas que reflejaban tanto la gloria perdida como la sombra de su transgresión.
Para muchos, aquello habría sido un castigo insoportable, pero para Uriel, el dolor era mucho más que exilio. Era la certeza de haber fallado en lo que más anhelaba, salvar a su hermano. Al llegar, fue rodeado por una penumbra eterna que parecía no tener principio ni fin. No había cantos, no había coros de alabanza, no había resplandores divinos que bañaran el ambiente. Solo un horizonte gris, iluminado débilmente por una luz crepuscular que nunca cambiaba. El tiempo no existía como en el cielo ni como en la tierra, era un fluir estático, una eternidad en pausa. Allí, Uriel se sintió verdaderamente solo. Y esa soledad pesaba más que cualquier otra condena. Pero pronto comprendió que el limbo no estaba vacío. No era un lugar creado para su exilio personal, sino un espacio con un propósito. Con el paso de los días celestiales, comenzaron a llegar almas. Espíritus de niños que murieron antes de conocer la verdad, hombres y mujeres que habían buscado a Dios en la tierra pero no recibieron todavía la revelación completa, profetas y justos que aguardaban la promesa del Mesías. Uriel, sorprendido, entendió que el Altísimo no lo había arrojado allí solo como castigo, sino también como guardián. Al principio, la tarea era abrumadora. Las almas llegaban confundidas, temerosas, heridas. No comprendían dónde estaban ni por qué no podían entrar en la gloria celestial. Algunas lloraban, otras gritaban, otras se encerraban en un silencio atormentado. Uriel, cargando aún con su propio dolor, se vio obligado a tomar un papel que no había buscado, consolador. Su corazón, desgarrado por la pérdida, encontró un nuevo propósito en atender a aquellos que esperaban. Los abrazaba con sus palabras, los cubría con la luz tenue que todavía emanaba de sus alas, y poco a poco, el limbo comenzó a transformarse. Lo que había sido un reino de penumbra eterna empezó a brillar débilmente con esperanza. Uriel caminaba entre las almas, hablándoles del amor divino, asegurándoles que no estaban olvidadas, que todo formaba parte de un plan mayor. Sus palabras no podían darles entrada inmediata al paraíso, pero sí les daban consuelo, paz y fortaleza para esperar. Y en ese servicio, Uriel descubrió algo inesperado. El exilio no era solo castigo, era también entrenamiento. Cada alma que llegaba era un espejo de lo que él mismo sentía: abandono, soledad, dolor. Pero al consolarlas, comprendía mejor su propio destino. Aprendió que el amor no siempre consiste en impedir el sufrimiento, sino en acompañar a quienes lo atraviesan. Esa lección lo transformó. Lo que al principio era amargura se convirtió lentamente en gratitud, porque entendió que aún en su caída parcial, Dios le había confiado una misión que nadie más podía cumplir. Pero no todo era paz. Satanás, al enterarse del destino de su hermano, lo visitó en el limbo. Apareció rodeado de humo y sombras, con la arrogancia de quien se cree victorioso. Uriel, murmuró con voz venenosa, mira lo que ganaste con tu amor. Ni el cielo te quiere ni el infierno te reclama. Eres un exiliado, un inútil, un guardián de almas olvidadas. Únete a mí y haremos de este lugar un reino intermedio, un refugio de poder que nos pertenezca. Uriel lo escuchó con serenidad. Sus ojos, aunque empañados por el dolor, brillaban con firmeza. Satanás, mi exilio no es derrota, es propósito. Tú elegiste la rebelión, yo elegí el amor. Aunque este lugar no tenga gloria, aquí puedo hacer lo que tú rechazaste, servir a otros. Ese será mi reinado, y no el tuyo. Satanás rió con desprecio, pero en el fondo de sus ojos había una sombra de inseguridad. Porque lo que más temía no era la espada de Miguel, sino el amor persistente que aún sobrevivía en un ángel exiliado. El tiempo pasó, y con él, el ministerio de Uriel creció. Se convirtió en consejero de profetas que murieron antes de ver cumplidas sus promesas, en consolador de niños que no entendían la muerte, en guía de hombres y mujeres que habían buscado la verdad con sinceridad. El limbo, que había sido un reino gris y vacío, se transformó en un hospital espiritual, un lugar de espera donde la misericordia florecía incluso en medio de la penumbra. Uriel comenzó a comprender la sabiduría divina detrás de su castigo. Lo que había visto como fracaso era en realidad preparación. Su desobediencia había nacido del amor, y ese mismo amor ahora era su mayor arma contra la desesperanza. Cada palabra de consuelo, cada lágrima que enjugaba, cada alma que ayudaba a sostener en la espera era una victoria sobre las tinieblas. Y poco a poco, el ángel exiliado se convertía en símbolo de esperanza para todos los que llegaban al limbo. Pero incluso en ese propósito, Uriel seguía cargando con una pregunta que lo atormentaba: ¿qué ocurriría con Lucifer? ¿Acaso su destino estaba completamente sellado, o habría todavía una última oportunidad? Esa incertidumbre lo acompañaba día y noche, recordándole que su misión, aunque noble,
había comenzado con un intento fallido de salvar a su hermano. Sin embargo, en su interior una chispa de esperanza nunca se apagó. Porque si él, marcado por su transgresión, había encontrado propósito en medio del exilio, ¿no sería posible que incluso Lucifer tuviera aún un camino hacia la redención? Lo que Uriel no sabía era que su vigilia no sería eterna en soledad. Vendría un día en el que los cielos y la tierra temblarían, y el mismo Hijo del Altísimo descendería hasta ese lugar. Y cuando eso ocurriera, el guardián del limbo comprendería que su exilio había sido parte de un plan mucho más grande: preparar el camino para el triunfo definitivo de la misericordia sobre la condena. El limbo se había convertido en el reino del silencio resignado. Allí las almas esperaban, no con desesperación, sino con una mezcla de incertidumbre y tenue esperanza que Uriel había cultivado con su servicio. Durante incontables eras, él había caminado entre los espíritus, consolando, enseñando y recordando que el Altísimo no olvidaba a nadie. Sin embargo, ni siquiera Uriel podía imaginar lo que estaba por suceder. Porque llegaría el día en que la eternidad misma se inclinaría hacia el limbo y la luz del Redentor atravesaría sus muros. Todo comenzó con un temblor diferente a los demás. No era la sacudida de las huestes infernales intentando corromper aquel lugar, ni la presión oscura de Satanás que a veces rondaba para atormentar al exiliado. Este era un estremecimiento glorioso, una vibración que parecía provenir del corazón mismo de la creación. Las almas sintieron de inmediato que algo extraordinario se acercaba. Los justos antiguos levantaron sus rostros, los inocentes rieron sin saber por qué, y Uriel, con los ojos entrecerrados, percibió un resplandor que no pertenecía ni al cielo ni al infierno, sino al amor puro. Entonces ocurrió. Una luz indescriptible, más poderosa que el oro del cielo y más tierna que cualquier resplandor conocido, penetró el limbo. No era fuego que consume ni fulgor que ciega, era una luz de misericordia que abrazaba, que sanaba, que restauraba. Los muros de penumbra retrocedieron, y el lugar que siempre había sido gris se llenó de un color nuevo, un fulgor que no tenía nombre. Y en medio de esa luz, apareció la figura de Cristo. Uriel cayó de rodillas inmediatamente, sus alas plateadas temblando. Por un instante creyó que el Hijo del Altísimo venía a terminar con su exilio, a juzgarlo por su transgresión. Cerró los ojos, esperando la sentencia. Pero en lugar de condena, sintió una mano suave que lo levantaba con ternura. «Bienaventurado siervo fiel», dijo Jesús con voz que atravesaba el alma, «tu vigilia no ha pasado desapercibida». Uriel abrió los ojos, y por primera vez desde su exilio, lágrimas de gozo corrieron por su rostro. Cristo caminó entre las almas, y donde su presencia tocaba, la oscuridad se deshacía como ceniza al viento. Los profetas se postraron reconociendo al Mesías prometido. Moisés, Isaías, David, Abraham y muchos otros lo recibieron con adoración. Los inocentes corrieron hacia él como niños a los brazos de un padre. Cada alma liberada era como una estrella encendida en la penumbra. Y Uriel, que durante siglos había sido guardián de la espera, fue testigo del cumplimiento de la promesa que había sostenido a tantos. Pero el momento más impactante fue cuando Cristo se detuvo frente a él. «Uriel», dijo, «lo que creíste un fracaso fue semilla. Tu intento de salvar a Lucifer parecía en vano, pero plantó en la creación una verdad preciosa, que el amor es capaz de arriesgarlo todo, incluso el lugar en el cielo. Y esa verdad florece hoy, porque mi sacrificio abre puertas que antes estaban cerradas. Tu exilio no fue pérdida, fue preparación». Uriel no pudo contener el llanto. Comprendió que cada lágrima, cada día de soledad, cada palabra de consuelo, había formado parte de un propósito mayor. Jesús extendió su mano hacia él. «Puedes regresar a los cielos», declaró con solemnidad. «Tu castigo ha terminado. El camino está abierto». Uriel miró alrededor. Vio a las almas justas siendo liberadas, ascendiendo en gloria hacia la presencia eterna. Vio al limbo transformarse en un lugar de resplandor sanador. Y, aún así, algo en su interior lo detuvo. Miró a Cristo con firmeza y dijo: «Señor, si mi presencia aquí todavía puede traer esperanza a una sola alma perdida, elijo quedarme». Jesús sonrió con ternura infinita. Mayor amor no hay que dar la vida por los amigos. Escoges el camino del amor verdadero. En ese instante, las vestiduras grises de Uriel comenzaron a brillar con un blanco perlado adornado con destellos dorados. No era el resplandor de su gloria anterior, era algo nuevo, la marca de un siervo que había aprendido a amar más allá de su propia restauración. Ya no era solo guardián del limbo, ahora era embajador de la misericordia. Juntos, Cristo y Uriel caminaron por aquel reino intermedio, liberando a las almas que esperaban desde hacía milenios.
Cada liberación era como una victoria contra las tinieblas, un recordatorio de que el sacrificio del Calvario no solo alcanzaba a los vivos, sino también a los que habían aguardado en fe. El limbo dejó de ser lugar de sombra y se convirtió en un hospital espiritual, un espacio de transición donde la gracia podía brillar con fuerza. Y Uriel, lejos de sentirse condenado, descubrió que su mayor gloria estaba en servir a los quebrantados. Cuando Cristo ascendió, el limbo quedó para siempre transformado. Uriel permaneció, no por condena, sino por elección. Y aunque sabía que su misión sería ardua, también comprendió que había sido honrado con un papel único en la historia de la salvación. Porque aquel que una vez intentó salvar a Lucifer y falló, ahora se convertía en símbolo viviente de que Dios puede transformar un error en un ministerio eterno. El ministerio de Uriel en el limbo florecía como nunca. Tras el descenso de Cristo, el lugar dejó de ser un reino de sombras para convertirse en un refugio de esperanza. Cada día llegaban nuevas almas, algunas cargadas de dudas, otras heridas por la vida, y muchas más confundidas por la muerte. Uriel, ahora investido como embajador de la misericordia, se dedicaba a consolarlas, guiarlas y prepararlas para el encuentro con la luz eterna. Su labor era ardua, pero también llena de propósito. Sin embargo, una prueba inesperada estaba por transformar su misión y revelar un misterio aún más profundo, la posible redención de un ángel caído. Un día, mientras recorría las praderas grises del limbo, Uriel percibió una presencia distinta. No era un alma humana, ni tampoco un inocente en espera. Era algo más oscuro, pero también incompleto. Una figura se acercaba, encadenada por una sombra que no pertenecía enteramente al infierno. Cuando emergió de la penumbra, Uriel lo reconoció con un estremecimiento. Era Azazel, uno de los querubines que había seguido a Lucifer en la rebelión. Su caída había sido brutal, pero no absoluta. A diferencia de los demás, en el último instante antes de su condena, había dudado, había querido volver atrás, aunque ya era demasiado tarde. Ese pequeño acto lo había dejado en un estado intermedio, atrapado entre la ruina total y la posibilidad de redención. Uriel lo observó con cautela. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó con firmeza. Azazel bajó la mirada, avergonzado. No lo sé, confesó. Quizá porque nunca terminé de entregarme a la oscuridad, y ahora me encuentro perdido. No pertenezco al cielo, pero tampoco al infierno. Vagué hasta que llegué a este lugar. Sus palabras estaban cargadas de dolor, pero también de una chispa de sinceridad. Uriel comprendió en ese instante que su exilio tenía un propósito aún mayor de lo que había imaginado. El limbo no solo era refugio para los hombres, también podía ser el único espacio donde un ángel caído podía tener otra oportunidad. El primer encuentro no fue fácil. Azazel estaba endurecido por la vergüenza y el orgullo. Hablaba con amargura, culpaba a Lucifer, a Dios, al destino. Pero en el fondo de sus palabras había un grito de auxilio. Uriel, que conocía lo que era sentirse marcado por un error eterno, decidió acompañarlo. No lo recibió con condena, sino con paciencia. Si aún hay en ti un resquicio de deseo por la luz, hay esperanza, le dijo. Azazel rió con incredulidad. ¿Esperanza para mí? ¿Para un traidor? Uriel, incluso tú fuiste castigado por intentar salvar a otro. ¿Qué destino podría tener yo? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años celestiales. Uriel trabajó con paciencia infinita, despojando las capas de odio que cubrían el corazón de Azazel. Lo confrontaba con la verdad, pero también lo cubría con compasión. Le mostraba cómo la misericordia podía alcanzar incluso a quienes parecían irredimibles. Azazel, poco a poco, comenzó a ceder. Reconoció entre lágrimas que había seguido a Lucifer no por convicción, sino por miedo, por orgullo y por deseo de pertenecer a algo más grande. Su confesión fue el inicio de un cambio. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando Uriel compartió su propia historia. Le habló de cómo había intentado salvar a Lucifer y había fracasado, de cómo había sido castigado, y de cómo había descubierto en su exilio un propósito inesperado. No soy mejor que tú, Azazel, confesó. Yo también quebranté la ley. Yo también fui juzgado. Pero aprendí que el amor puede redimir incluso los errores más graves. Si yo encontré gracia, tú también puedes hallarla. Esas palabras penetraron profundamente en el corazón del caído. Por primera vez, Azazel lloró con arrepentimiento genuino. El proceso fue largo y doloroso. Azazel luchaba contra los ecos de su pasado, contra las voces de condena que lo atormentaban. Satanás mismo intentó reclamarlo, apareciendo en el limbo para burlarse de su aparente debilidad. «Eres mío», rugía,
Tu nombre está marcado en la lista de los condenados. Pero cada vez que esas sombras se levantaban, Uriel permanecía firme a su lado, recordándole: no eres lo que fuiste, eres lo que eliges ahora. Esa constancia fue la chispa que mantuvo viva la esperanza en Azazel. Finalmente, llegó el día de la gran prueba. Uriel fue convocado a la presencia del Altísimo para interceder por él. Miguel y Gabriel lo escoltaron hasta el tribunal celestial. Allí, delante del trono, Uriel presentó el caso. «Señor de toda gloria», clamó, «este hijo caído ha mostrado arrepentimiento verdadero. No te pido que ignores su pasado, sino que le concedas una oportunidad de redención, así como tú me diste un propósito en mi exilio». El cielo entero contuvo la respiración. Nunca antes un ángel caído había sido presentado con esperanza de restauración. La voz divina resonó como trueno. «Uriel, ¿estarías dispuesto a unir tu destino al de Azazel? Si él falla, tú caerás con él. Si él permanece fiel, compartirás su gloria». El silencio fue absoluto. Uriel sabía lo que significaba esa pregunta. Estaba en juego no solo el futuro de Azazel, sino también el suyo propio. Sin embargo, no vaciló. «Sí, Señor», respondió con voz firme. «Si mi hermano fracasa, que yo también sea desechado. Pero si permanece fiel, que su redención sea completa». Esa declaración selló un pacto eterno. Azazel, al escuchar las palabras de Uriel, cayó postrado en llanto. Una luz comenzó a envolverlo. Sus vestiduras ennegrecidas se tornaron gris plateado, reflejando su estado intermedio. No era todavía la gloria plena, pero tampoco la condena absoluta. Era una redención provisional, una oportunidad de demostrar con su vida que el arrepentimiento era real. Desde ese día, Azazel se convirtió en compañero inseparable de Uriel en el limbo, y juntos iniciaron un ministerio sin precedentes. Su testimonio era poderoso. 2 ángeles marcados por el error, uno castigado por amor y otro rescatado de la rebelión, caminando lado a lado para demostrar que la misericordia de Dios no tiene límites. Muchos que llegaban al limbo se conmovían al ver a Azazel servir con humildad, reconociendo sus pecados y ofreciendo consuelo a los demás. Su transformación se convirtió en un faro para quienes creían que ya no había retorno. Y el limbo, que ya era un refugio, se convirtió también en un testimonio vivo de que ningún abismo es demasiado profundo para la gracia divina. Uriel comprendió entonces que su exilio había alcanzado una nueva dimensión. Ya no era solo guardián de las almas, sino mentor de un redimido. Y Azazel, que una vez había sido enemigo, ahora se transformaba en hermano. Juntos, enfrentaban tentaciones, ataques de las huestes infernales y burlas de Satanás. Pero cada prueba superada era una victoria, no solo para ellos, sino para toda la creación que observaba atónita que incluso un caído podía volver a levantarse. Así comenzó la era más sorprendente del limbo, el tiempo en que la misericordia no solo alcanzó a los hombres, sino que tocó el corazón de un ángel caído. Y aunque el camino de Azazel estaba lejos de concluir, su sola existencia como redimido era una herida mortal para el orgullo de Lucifer, un recordatorio de que ni siquiera su rebelión podía apagar por completo la llama de la gracia. El limbo, antes reino de penumbra, se había transformado en un lugar de esperanza. Uriel y Azazel servían juntos como testigos vivos de que la misericordia de Dios podía alcanzar incluso lo más impensable. Pero mientras ellos consolaban a las almas y fortalecían su ministerio, el universo entero aguardaba un evento que cambiaría la historia cósmica, el juicio final de Lucifer. El portador de la luz caído, el príncipe de las tinieblas, tendría que comparecer una última vez ante el tribunal divino, y el escenario elegido no sería el cielo ni el infierno, sino el limbo mismo, el lugar donde todo había comenzado para Uriel. La noticia se extendió como un relámpago. Ángeles de todas las jerarquías comenzaron a congregarse alrededor del limbo. Serafines que ardían con fuego eterno, querubines con alas majestuosas, y huestes innumerables que habían permanecido fieles, todos descendieron para presenciar el momento. Incluso las almas redimidas que habían pasado por el cuidado de Uriel y Azazel regresaron en procesión, cantando himnos de esperanza y justicia. El limbo se convirtió en un tribunal universal, un escenario donde toda la creación observaría la confrontación más decisiva de la eternidad. Uriel temblaba al recordar cómo había comenzado todo. Su intento de salvar a Lucifer lo había condenado al exilio, pero también lo había transformado en guardián y embajador de misericordia. Ahora, el mismo ángel que había querido rescatar debía enfrentarse nuevamente a su hermano caído, no como intercesor secreto, sino como testigo público ante el trono de Cristo. Azazel, a su lado, respiraba con dificultad. Sabía que aquel juicio no solo definiría el destino de Lucifer, sino que pondría a prueba todo lo que ellos habían vivido y aprendido. El día señalado llegó.
El cielo se abrió con un resplandor imposible de describir. Jesús mismo descendió al limbo, no como Salvador sufriente, sino como juez y rey. Su presencia hizo que todo el lugar temblara. La penumbra se deshizo, los muros invisibles se abrieron, y una luz que era mezcla de justicia y misericordia inundó todo. Miguel apareció a la derecha del Señor, espada de fuego en mano, mientras Gabriel se colocó a la izquierda, portando el rollo del juicio. Y entre ellos, escoltado por serafines, apareció la figura de Lucifer. El contraste era aterrador. Su aspecto conservaba vestigios de la gloria pasada, su porte aún era majestuoso, su semblante todavía reflejaba la belleza con la que había sido creado. Pero todo eso estaba manchado por milenios de orgullo, odio y rebelión. Sus alas, una vez blancas, estaban ennegrecidas y desgarradas. Su rostro mostraba no solo soberbia, sino también cicatrices del poder oscuro que había consumido su ser. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Uriel, hubo un instante de silencio desgarrador, reconocimiento, desprecio y una chispa de añoranza que se desvaneció rápidamente bajo la máscara del orgullo. Jesús levantó la voz, y su palabra fue como un trueno que atravesaba la eternidad. Lucifer, hijo de la mañana, una vez fuiste portador de mi gloria, pero elegiste el orgullo. Hoy compareces ante este tribunal no porque la misericordia te haya sido negada, sino porque la has rechazado una y otra vez. La multitud celestial permanecía en silencio absoluto. Cada palabra del Señor resonaba como martillo que sellaba el destino. Sin embargo, antes de la sentencia final, se le ofreció algo impensado, una última oportunidad. Hoy te presento nuevamente lo que siempre estuvo disponible para ti, continuó Jesús. Perdón completo. Restauración total. Regreso al lugar que abandonaste. No importa lo profundo de tu caída, mi amor sigue intacto. Lucifer, aún puedes volver. El limbo entero se estremeció. Ángeles, santos y almas contuvieron el aliento. Era el momento que muchos jamás imaginaron posible, la oferta de redención al enemigo eterno. Uriel sintió que su corazón iba a romperse. Había soñado con ese instante desde el principio. Sus alas temblaban, y lágrimas brillaban en sus ojos. Azazel, a su lado, lloraba abiertamente, porque él mismo era testimonio de que la gracia podía rescatar incluso a un caído. Lucifer permaneció en silencio. Sus ojos recorrieron a la multitud. Vio a los ángeles que aún lo amaban en secreto, a las almas que habían sido redimidas gracias al sacrificio de Cristo, a Uriel que lo miraba con amor desgarrado, y a Azazel que le extendía la mano como prueba viviente de que el perdón era posible. Y por un instante, solo un instante, pareció vacilar. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Su rostro reflejaba una lucha interior indescriptible, la memoria de la gloria perdida contra el peso de su orgullo milenario. Uriel contuvo la respiración. Era el momento que había esperado durante toda su existencia. Si Lucifer aceptaba, todo cambiaría. Pero entonces, como si un velo descendiera sobre su rostro, sus facciones se endurecieron. Las lágrimas se secaron, y su voz tronó con frialdad glacial. Prefiero gobernar en el infierno que servir en el cielo. La declaración fue como un golpe brutal contra toda esperanza. Una ola de dolor atravesó la asamblea. Ángeles lloraron, las almas gimieron, y un lamento cósmico resonó en todas las dimensiones. Jesús bajó la mirada, no con ira, sino con tristeza infinita. Que todos sean testigos, proclamó. La salvación siempre estuvo disponible, pero no puede forzarse. El amor verdadero requiere elección, incluso cuando esa elección es la condena eterna. Miguel dio un paso al frente, espada en alto. Lucifer fue escoltado hacia el abismo que había escogido como su reino. Mientras era conducido, giró brevemente la cabeza hacia Uriel. En sus ojos hubo una chispa, no de arrepentimiento, sino de odio ardiente. Un fuego que prometía seguir luchando hasta el fin. El limbo entero se estremeció con la partida. Uriel cayó de rodillas, sollozando. Azazel lo abrazó, y juntos lloraron por la tragedia de un hermano que había rechazado la gracia. Pero en medio del dolor, Jesús habló nuevamente, y sus palabras encendieron esperanza. Que este día sea recordado como testimonio eterno. Nadie está demasiado lejos para mi amor, pero el libre albedrío nunca será forzado. Uriel, tu intento fallido de salvar a Lucifer no fue en vano, porque en tu acto nació el ministerio que hoy sostiene a millones. Y Azazel, tu redención es prueba de que incluso lo imposible es posible con mi gracia. La multitud estalló en un canto de adoración. El juicio había terminado. Lucifer eligió su destino final,
pero la creación entera había presenciado la gloria de un Dios que ofrece misericordia hasta el último instante. El limbo quedó marcado como escenario de esa verdad eterna, que el amor de Dios nunca falla, aunque pueda ser rechazado. Y Uriel, el ángel que una vez enfrentó la ira divina por amor, fue honrado públicamente. Sus alas resplandecieron con un fulgor nuevo, no solo de servicio, sino de victoria. Porque aunque no salvó a Lucifer, ayudó a demostrar que la misericordia divina es infinita y real. El juicio había terminado. El destino de Lucifer estaba sellado para siempre. No hubo cadenas más pesadas que las de su propio orgullo, ni abismo más profundo que el que él mismo eligió habitar. Pero aunque el universo entero lloró por su rechazo definitivo, algo quedó grabado en la eternidad, la demostración de que Dios nunca deja de ofrecer misericordia, aun a quienes parecen imposibles de redimir. Esa fue la última lección que el limbo entregó a la creación. Uriel permanecía de pie, con las alas extendidas, mirando el horizonte gris que una vez había sido su prisión y que ahora se había transformado en un santuario de esperanza. No pudo salvar a Lucifer, pero su intento lo había convertido en puente de misericordia para incontables almas. Su historia, marcada por fracaso y dolor, terminó revelando el propósito más grande: mostrar que hasta los errores pueden ser usados por Dios para escribir una historia de amor eterno. El ángel que había sido castigado por compasión ahora brillaba como ejemplo de que la gracia siempre encuentra un camino. Azazel, a su lado, era la prueba viviente de esa verdad. Un ángel caído que había encontrado redención gracias a la paciencia y el amor. Nadie habría imaginado que uno de los seguidores de Lucifer podría volver a levantarse, y sin embargo allí estaba, con alas plateadas resplandeciendo en el limbo, sirviendo con humildad. Su transformación era una herida abierta en el orgullo de Satanás y un recordatorio eterno de que ninguna caída es demasiado profunda para la misericordia divina. Juntos, Uriel y Azazel se convirtieron en custodios de una verdad inquebrantable, que el amor de Dios siempre ofrece un camino de regreso. Y ahora, querido oyente, esta no es solo la historia de ángeles y demonios. Es también un reflejo de nuestra propia vida. Porque como Uriel, muchas veces actuamos con amor pero nos equivocamos. Intentamos salvar, proteger o ayudar, y terminamos fallando. Pero, incluso esos fracasos, cuando son entregados a Dios, se convierten en parte de un propósito mayor. O como Azazel, tal vez hemos caído, nos hemos apartado, hemos seguido caminos de orgullo y pecado. Y aún así, la gracia nos alcanza y nos ofrece una segunda oportunidad. La historia del limbo no es solo un relato cósmico, es una invitación personal a creer que nada está perdido mientras haya vida y mientras el amor de Dios siga extendido. Piensa en esto: Lucifer mismo tuvo la oportunidad de regresar, pero eligió el orgullo antes que la misericordia. Y su rechazo nos recuerda que el amor de Dios nunca se impone, siempre se ofrece. Tú y yo tenemos cada día la posibilidad de responder de manera distinta. Podemos elegir rendirnos, humillarnos, aceptar la gracia y caminar en la luz. Porque la historia no se trata solo de lo que ocurrió en el cielo, sino de lo que ocurre ahora mismo en tu corazón. Hoy te pregunto, ¿qué harás con esa oportunidad? ¿Seguirás el camino del orgullo, como Lucifer, o aceptarás la misericordia, como Azazel? La decisión no es lejana ni abstracta. Es real, urgente, eterna. El cielo entero espera tu respuesta. Porque lo que eliges hoy determinará tu eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar, a compartirla y a dejar en los comentarios lo que más te impactó. ¿Crees en la posibilidad de redención incluso para quienes parecen irredimibles? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tus fracasos en propósito? No olvides suscribirte y unirte a esta comunidad, porque cada vez que compartimos estas verdades, la luz se expande en un mundo que tanto lo necesita. Recuerda siempre esto: el amor verdadero nunca se rinde, nunca deja de buscar, nunca se apaga. Y aunque Lucifer rechazó esa luz, tú puedes abrazarla hoy. Esa es la diferencia que cambia todo. Ese es el mensaje que atraviesa los cielos y llega hasta ti ahora mismo. La misericordia sigue abierta, y el Dios que nunca abandona aún te llama por tu nombre. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.